A fines del año 2019 se descubrieron los primeros casos de lo que después se identificaría como la COVID-19, declarada posteriormente pandemia. ¿Qué se ha aprendido desde entonces en estos ya prácticamente 18 meses? Hablaremos con ellos, con el doctor Carlos Cuéllar, un profesional boliviano que desde 1998 viene realizando una carrera internacional en distintos lugares del mundo, como el África, el Medio Oriente, el Asia, Latinoamérica. El doctor Carlos Cuéllar es médico especializado en salud pública y medicina tropical por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. En Bolivia inició su carrera en el CENETROP, es cofundador del ProSalud y actualmente es ejecutivo de University Research Corporation, una organización especializada en el fortalecimiento de sistemas de salud pública a nivel global. Doctor Cuéllar, le agradezco muchísimo por tener esta nueva oportunidad ahora aquí presente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. El agradecido soy yo. Muchas Gracias. gracias. Doctor, en todo este tiempo que ha pasado desde que aparecieron los primeros casos y posteriormente se identificaría que había una epidemia y después declarada pandemia del COVID-19, ¿qué ha aprendido el mundo sobre la misma? Bueno, esto es algo inédito, absolutamente nuevo. Yo creo que el mundo ha ido aprendiendo a medida que el tema ha ido avanzando. Es claro que los primeros casos se detectan en diciembre, pero hay un hecho fundamental que sucedió a principios de enero, que fue el descubrir o el decodificar todo el genoma de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, que permite comenzar a conocer y a descubrir algo que normalmente hubiera tomado años. O sea, en un tiempo récord, diría en menos de un mes, ya se tenía el genoma del virus, ¿no? Toda su parte íntima de su composición, ¿no? Y se inicia, digamos, una de las carreras para hacer frente a esta amenaza. Bueno, se ha aprendido y diría, se ha comenzado de cero. O sea, han habido muchos aprendizajes. Se ha aprendido que lo poco que sabemos, lo poco que sabíamos, lo poco preparado que el mundo estaba para responder a una pandemia y una emergencia sanitaria de esta magnitud. Yo diría que uno de los elementos más importantes que el mundo ha aprendido ha sido que el principal valor del sistema de salud ha sido su personal. Yo creo que el personal de salud ha dado una muestra clara, evidente, de entrega, de profesionalismo, de realmente exponer sus vidas y algunos de ellos ofrendar sus vidas en pos de salvar las vidas de otros, ¿no? Yo creo que la misma población lo ha demostrado de diversas maneras, al llamarlo héroes, al llamarlo, bueno, de ángeles, etcétera. Yo creo que el personal de salud son personas comunes y corrientes, normales, que han tenido, digamos, un desempeño extraordinario en la pandemia. Otros elementos de aprendizaje han sido, bueno, el adaptarnos, ¿no?, a una nueva realidad, el hacer frente a los desafíos que en toda pandemia, en toda epidemia se tiene que hacer, como por ejemplo el hecho de comunicar a la población correctamente los mensajes e impedir que actores que no son calificados estén manejando la narrativa de la pandemia, ¿no? Algo que decimos en salud pública, que los salubristas primero tenemos que luchar contra la ignorancia y después contra la enfermedad, ¿no? En este caso la ignorancia venía hasta del personal de salud, que al principio no conocíamos mucho, pero que después, a medida que se ha ido avanzando, se ha ido conociendo, y ahora a 18 meses, ¿no?, todavía es un problema global, todavía estamos en una pandemia, todavía, digamos, estamos luchando contra ellas, pero sin embargo sabemos algunos elementos clave. Primero, la validez de la vacuna, de que la vacuna es una respuesta real.
Segundo elemento, el hecho de que la transmisión del virus es principalmente por la vía aérea. Al principio nos decíamos que la transmisión era por contacto, que no había que tocar. Bueno, eso puede darse, pero no es la principal manera. Vía aérea quiere decir por las gotitas de saliva o por los aerosoles que las personas, digamos, cuando son gotas muy pequeñas que quedan suspendidas en el aire, y que esas son las verdaderas formas de transmisión. En fin, yo creo que hay muchos aprendizajes, y terminaré diciendo que eh, eh, una de las lecciones más profundas ha sido la conexión de la salud con la economía, ¿no? Sin salud, toda la fuerza económica no se puede desenvolver, desarrollar, y la importancia de tener estos dos elementos juntos, integrados, que es lo que va a posibilitar que las economías y las vidas de las personas vuelvan a salir. Gracias, doctor Cuellar. Y escuchándolo, obviamente es algo que da esperanza, que, como usted decía, todo lo que se ha ido aprendiendo, ha ido cambiando lo que se va enseñando, y obviamente el conocimiento, la suma de los aprendizajes. Si tomamos en cuenta lo que ya conocemos de estos 18 meses, de los primeros casos, pero también lo aprendido en epidemias y pandemias anteriores, ¿cuánto más puede durar esta pandemia afectando nuestras vidas? Se lo pregunto así, no de una forma científica, porque creo que es la gran duda que tenemos todos, que hemos visto cómo nuestras vidas y la vida de nuestras sociedades han cambiado, ¿no? Bueno, para responder eso uno tiene que referirse a los hechos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con epidemias o pandemias anteriores, entre ellas la de 1918, que ha sido la más significativa, que duró 2 años, ¿no? Y en ese momento no había ni vacuna, ¿no? No había, digamos, los antibióticos, todavía no había el uso de antibióticos, no habían respiradores, ¿no? O sea, no habían los recursos que se cuentan el día de hoy. Los cálculos más, digamos, moderados indican 30 millones de personas que perecieron durante esa pandemia, y entonces no es eso lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Mi predicción es que en la medida en que nosotros logremos la inmunización, hacer de la vacuna, el acceso a la vacuna, algo masivo a nivel mundial, no solamente en algunos países, sino en todo el mundo, en esa medida vamos a poder, digamos, acortar, no solo en términos de duración, sino en términos de vidas humanas que se pueden ahorrar. Me explico, ¿no? Como hay en este momento tecnologías, hay oxígeno, hay respiradores, digamos, la mortalidad o la letalidad de la enfermedad es mucho menor que en 1918, Claro. ¿no? Pero evidentemente eso hace también que la epidemia va a ser más larga que en 1918. ¿Y cómo podemos hacerla más corta? Vacunándonos, o sea, adquiriendo lo que se llama la inmunidad colectiva lo más rápido posible, y eso va a posibilitar que esta pandemia vaya cediendo de a poco. Así como apareció país por país, va a ir también país por país, digamos, retrocediendo hasta que la OMS nuevamente declare, o en este momento declare la noticia positiva que la pandemia ha concluido. Entonces, depende de la velocidad de vacunación, ¿no? Entonces, si no se logra, esto podría durar ya 3, 4 años, ¿no? Porque el virus va a seguir haciendo su trabajo hasta, digamos, que el mayor número de personas o haya contraído la enfermedad o tenga la inmunidad por la vía de la vacuna. Sobre eso me surge una duda. Se ha venido comentando mucho que hay que llegar al 70% de la población vacunada para lograr lo que se llama inmunidad de rebaño, pero he leído últimamente algunos artículos que dicen que no es tan así porque aparecen nuevas variantes, entonces como que tendríamos que entrar casi en un esquema de vacunación periódica en los próximos años. Bueno, para empezar, y esta es una opinión, digamos, personal, el concepto de inmunidad de rebaño, ¿no? Es cuestionable, digamos, el uso de la palabra, ¿no?
¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, no somos un rebaño, ¿no? La inmunidad de rebaño que algunos en su momento predicaban como que esa era la solución, que había que dejar que la gente se infecte, pero que, y al final esto iba a ceder, y que países como Suecia, incluso en Estados Unidos, pensaban que esa era la solución. Solamente hubiera venido a un costo humano altísimo, altísimo, porque los que hubieran sobrevivido hubieran sido, bueno, las personas que tengan, digamos, la fortaleza para hacerlo. Yo creo que, en definitiva, eh, se complica por el tema de las variantes, ¿no? Las variantes nos hace, digamos, un poco más difícil alcanzar esa inmunidad colectiva que nos protege, ¿no? Creo que mientras más rápido vacunemos, menos infecciones irán sucediendo y mientras menos infecciones, menos variantes. Entonces el tema eh, eh, pasa por, digamos, la inmunización, una vez más, ¿no? Perfecto. Una vez más. Ahora, en un lugar donde se ha inmunizado rápido, no van a aparecer variantes. Eso es estadística y matemáticamente posible. Un lugar como, por ejemplo, las Islas Seychelles, ¿no? O Israel. Ellos han vacunado rápido, han alcanzado altos niveles, sigue habiendo el problema, siguen habiendo casos, sin embargo la frecuencia es menor y para que ocurran variantes tienen que haber cantidades muy grandes de infecciones para que aumenten las probabilidades matemáticas de que aparezcan mutaciones que puedan, digamos, transformarse en variantes. O sea, es un tema de, es una carrera contra el virus, ¿no? O gana el humano o gana el virus. Y para que gane el humano tiene que adquirir esa inmunidad que impida que baje el número de infecciones y automáticamente con eso la probabilidad de variantes va a caer. El caso de la India es el caso más patético, digamos, ¿no? Muchos casos, millones de casos, entonces ahí aparecieron las variantes. Claro. Doctor, usted lleva 23 años ya desarrollando su carrera profesional en el exterior, pero me comentaba siempre con Bolivia adentro y sé que sigue nuestra realidad de forma diaria, yo diría. Sí. ¿Cómo analiza usted la situación de Bolivia y las perspectivas de la pandemia en Bolivia? Ahora que justamente cuando estamos grabando esta entrevista nos encontramos en lo que se denomina la tercera ola. En un anterior episodio usted me ha dicho que el término más correcto era rebrote, pero bueno, Sí. ya es, pero es el Así lo tercer momento conocemos. en el cual tenemos un incremento tan elevado. Bueno, nos encontramos nuevamente en una situación de una transmisión comunitaria acelerada, con un crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Estamos en una situación que se ha ido de nuevo, ha ido recrudeciendo, ¿no? Y con una gran diferencia. Primero, que ya el sistema de salud, que ya estaba afectado después de la primera y de la segunda ola, desgastado no solamente por la enfermedad y la muerte de algunos de los profesionales, pero sino también por el cansancio, digamos, el deterioro, digamos, mental de algunos de ellos, ¿no? Nos agarra, digamos, una tercera ola, en la cual ha podido ser previsible, se ha podido prevenir, ¿no? Y se anticipaba, ¿no? Con todas esas desventajas, ¿no? Entonces estamos con la idea de que, bueno, eh, ignorarla no va a solucionar nada. Yo creo que estamos en una situación yo la veo muy difícil. Veo que el virus ha seguido avanzando al ritmo de los comportamientos humanos. La gente todavía no ha entendido la gravedad. Mucha gente no ha entendido la gravedad. Mucha gente no está cumpliendo con los protocolos de seguridad. Mucha gente se está exponiendo, digamos, al virus. Entonces, todo eso se ha venido alimentando, ¿no? Digamos, la segunda ola pasó, vinieron las fiestas de promoción, la Navidad, el Año Nuevo, la gente se olvidó de esto y apareció, digamos, en enero todo lo que habíamos hecho en diciembre.
Entonces, ahora, ¿no?, que estamos en una etapa en la cual está subiendo el número de casos, tenemos que preguntarnos qué hemos hecho hace 2 semanas, qué hemos hecho hace un mes, concentraciones, reuniones en espacios cerrados, todo ese conjunto ha llevado, digamos, a esta situación. Entonces, yo creo que inclusive las medidas que se pueden tomar, que se podrían tomar de restringir la circulación y todo, podrían hasta ser hasta cierto punto cuestionables, ¿no?, en cuanto a la respuesta. Hospitales en malas condiciones, comunidad que no está cumpliendo, no hay un problema de suministros, la cadena de suministros está fallando, medicamentos importados, nosotros dependemos, la mayoría son medicamentos, no se producen medicamentos en Bolivia, se envasan, y los que no se envasan se importan directamente. El oxígeno, el suministro de oxígeno. Entonces, la situación la veo crítica, muy complicada, y yo diría estamos sufriendo el impacto de las consecuencias de, de un comportamiento poco responsable de la comunidad en las últimas semanas, ¿no? Espero que, bueno, ahora, bueno, el Día de la Madre y otros festejos que pueden haber después, cómo la gente se comporte, eso va a proyectarse de acá a 15, 20 o 30 días. Todo lo que hagamos hoy día, 15 días. ¿Todavía podríamos continuar sufriendo nuevas olas o Nuevas nuevos olas. rebrotes? El virus no va a cesar, no va a cesar hasta que o contagia a toda la población o se encuentra con la barrera de que ya hay mucha gente inmunizada. Entonces, en ese momento ya no va a tener a quién contagiar, el virus va a caer, digamos, por dinámica propia, ¿no? Pero su rol es reproducirse, ¿no? Ese es el objetivo del virus. El virus no quiere morir, el virus quiere pasarse de persona a persona, ¿no? Y para eso está, esa es su esencia, podemos decir, ¿no? Doctor, y sobre eso quería hacer una pregunta y creo que es fundamental conocer su opinión. Eh, Cuando comenzó la pandemia, no se tenía pues seguro, que es algo que no olvidamos, ni siquiera si se iba a poder desarrollar una vacuna contra el coronavirus o cuánto iba a demorar, pero tampoco era seguro conseguirla. Ha sido un hito en el desarrollo científico de la humanidad el tener una vacuna antes de un año. Usted comentaba en la anterior pandemia del 2018, del 1918, básicamente lo que la gente tenía que hacer era esperar a ver quién sobrevivía, ¿no? ¿Cómo se entiende que a pesar de lo que significa, y creo que perdemos la perspectiva del significado histórico del descubrimiento de la vacuna, haya tantas personas, y yo sé que usted es médico, y hablo siempre con muchísimo respeto de los médicos, mi papá era médico, que incluso hay hasta médicos que no creen en la vacuna. Me gustaría un poco, que si usted puede ser, por así decir, didáctico en explicarnos qué significan las vacunas. Ya, bueno, las vacunas, digamos, son sustancias que, digamos, se inyectan hay algunas que son en gotas, como la de la polio, otras que son inyectables, ¿no?, que se aplican, digamos, a una persona para producir una reacción inmunitaria, una reacción que produce anticuerpos, y esos anticuerpos generan una inmunidad. Una inmunidad que puede ser absoluta en el sentido de decir no hay ni siquiera la infección, o una inmunidad que puede ser que, bueno, que se puede infectar y que tenga una enfermedad leve, ¿no? Entonces, las vacunas han sido uno de los elementos más importantes, son uno de los elementos más importantes en la prevención. Millones de vidas se salvan todos los años con las vacunas que han sido administradas, ¿no? Las conocemos, las vacunas de la triple, difteria, polio, tétanos, tenemos, bueno, otras vacunas, ¿no?, contra el sarampión, bueno, múltiples. Y también está la vacuna contra la influenza, ¿no?, que es algo que también se aplica. Las grandes dudas, digamos, que se dan son con estas vacunas, porque ha habido
desde el año 2016 una campaña de un grupo pequeño pero muy ruidoso de antivacunas, de un grupo de gente antivacuna, que desafortunadamente también algunos médicos se han hecho, forman parte de estos grupos. Y lo que están diciendo, bueno, que las vacunas no son buenas, que causan, tienen efectos colaterales, que son importantes. Sin embargo, bueno, haciendo sin ninguna prueba científica, simplemente afirmaciones o con hechos aislados, están queriendo hacer, digamos, toda una teoría científica. Creo que hay resistencia porque la gente, digamos, no conoce el proceso de cómo se desarrolla una vacuna, no conoce la seriedad con que se maneja el tema de las vacunas y también porque subestiman la seriedad del problema de COVID, ¿no? Para mí es difícil imaginarme cómo uno puede estar preocupado de los efectos de la vacuna y no de los efectos del COVID, ¿no? Los efectos del COVID son infinitamente mucho más serios y mucho más grandes que los que puede dar una vacuna. Sin embargo, la gente está preocupada por digamos, el efecto de lo que podría ser un efecto colateral de la vacuna. Y en eso voy a dar una explicación que me has pedido didáctica de cómo funciona la medicina preventiva. La medicina preventiva funciona en base a capas de protección, ¿no? El ejemplo más clásico es el cinturón de seguridad. Ya en Bolivia se usa el cinturón de seguridad. Por lo menos creo que la mayoría de los conductores responsables usan cinturón de seguridad. Entonces uno se pone el cinturón de seguridad y eso solamente el usar cinturón de seguridad reduce entre 50 y 60% la mortalidad en accidentes de tráfico. La muerte, digamos, de la persona que está se reduce en un 50 y un 60%. Y me digan, bueno, ¿y por qué no el 100? Bueno, sí, esa medida sola 50-60. Además tienen que haber otras medidas, otra capa, una segunda capa, buenos caminos. Otra tercera capa, controles de velocidad. Otra capa, mantenimiento del vehículo. Otra capa, semáforos, señalización, rompemuelles. O sea, una reglamentación para que las personas no conduzcan en estado de ebriedad. Entonces, todo ese paquete, ese conjunto de medidas, que ninguna aislada puede hacer el trabajo, es lo que nos da la protección. En el caso concreto del cinturón de seguridad, tiene un problema. Un problema es que en caso de un accidente serio, la persona puede romperse la clavícula, ¿no? Acá, listo, este hueso de acá se rompe. Entonces uno diría, bueno, entonces yo me voy a dejar de poner el cinturón de seguridad solamente porque tengo el riesgo que en algunos casos me voy a romper la clavícula. ¿Ah? Pero lo que quiero en realidad es salvar la vida. No hay proporción. No hay proporción, exactamente. Entonces, yo creo que tenemos que verlo, la vacuna, como un tema de salud pública. Primero, un tema personal, me protejo a mí mismo. Segundo, al vacunarme yo protejo a otros, ¿no? Y tercero, tengo que ver cuáles son los riesgos de vacunarme, ¿no? Que existen algunos y que son, digamos, manejables, ¿no? Y que, bueno, son inevitables. Los que tienen hijos chicos y recuerdan o han tenido hijos chicos, se recuerdan que los niños han tenido una fiebre después de aplicarles la vacuna triple, ¿no? Y ese es un efecto colateral que le dura un día, no en todos, y después se acabó. Entonces tiene que valorar eso versus cuáles son los riesgos de tener la enfermedad. Y los riesgos de tener la enfermedad son serios, o sea, es la muerte, es para algunos lo que llaman el COVID largo ahora, que es un COVID que dura tiempo prolongado, 6, 9 meses hasta el momento, gente que ha tenido COVID y todavía tiene síntomas. Entonces, este es un tema serio y hay que ver ese balance. Doctor, y hablando ya de la realidad boliviana, en nuestro país el sistema de salud pública está utilizando 4 vacunas, las 2 principales por la cantidad que se han conseguido, la Sputnik V y la Sinopharm, y otras de cantidades menores como la Pfizer y la AstraZeneca.
¿Qué nos puede decir sobre esta vacuna? No sé si tiene información. Hay dudas de la gente, algunos piensan que unas funcionan, otras no, por eso me gustaría conocer su opinión. Ya, bueno. Tenemos que empezar primero diciendo que algo que he venido repitiendo en artículos y en las redes sociales, que la mejor vacuna es la que uno se pone lo más rápido posible. Yo creo que esa es, digamos, el principio en el cual nos debemos basar, ¿no? Acá de lo que se trata es que mientras más gente vacunada tenga yo a mi alrededor, más efectiva es la vacuna que yo tenga, ¿no? Las 4 vacunas que has mencionado yo creo que son buenas, ¿no? Son vacunas que, digamos, tienen las aprobaciones respectivas, vienen de laboratorios, digamos, prestigiosos, ¿no? Y lo que ha surgido en la duda es la diferencia entre lo que es eficacia y efectividad, que bueno, que puede ser que algunos lo están leyendo o en términos como economistas o como administradores y no como, digamos, epidemiólogos o como salubristas, digamos, ¿no? La eficacia de una vacuna se determina, digamos, es en el ensayo clínico, ¿no? La eficacia, si una vacuna tiene, por ejemplo, el 95% de eficacia, quiere decir que el vacunado, ¿no? Tiene si ponen un vacunado y un no vacunado expuestos a una misma cantidad, digamos, de virus, ¿no? La probabilidad de que al vacunado no le dé la infección es del 95%, ¿no? Eso no quiere decir que si vacuno a 100, a 5 le va a dar. Eso no es, o sea, la interpretación de la gente de lo que es eficacia. La efectividad, por otro lado, es en el mundo real. Una vez terminó el ensayo, en el mundo real, ya cuando las personas, digamos, continúan sus vidas normales. Y en el mundo real está determinado básicamente ya no por las personas que se infectan, sino las que tienen enfermedad grave y se mueren. Ese es el objetivo fundamental. Ese es el objetivo fundamental. Yo creo que la gente se equivoca al decir, bueno, fulanito se colocó como la vacuna y se infectó. Primero no cuentan la historia completa. No dicen, por ejemplo, cuántas dosis recibió, cuándo fue que se pasaron 2 semanas después de la segunda dosis o solamente pasó un día, ¿no? O se colocó la primera dosis y después a la semana estaba infectada. Bueno, eso no es protección total. Bueno, pero de cualquier manera, ¿no? Las personas que, digamos, se vacunan y reciben sus 2 dosis y y esperan el tiempo prudente, la protección que tienen es contra la enfermedad grave y contra la muerte, ¿no? ¿Se pueden infectar? Sí. ¿Es más difícil que se infecten? Sí, pero sí se pueden infectar. Y si se infectan, la van a pasar, digamos, leve, algunos de ellos inclusive asintomáticos, ¿no? Pero definitivamente, digamos, la mortalidad en los vacunados digamos, yo diría extremadamente baja. Es muy importante tenerlo claro. Doctor, se nos está yendo el tiempo, pero no quisiera terminar sin pedirle, con su conocimiento y experiencia, ¿cuál sería su mensaje final, por así decir, para la población boliviana en estas semanas, meses, no sé cuánto nos queda todavía de estar enfrentando la pandemia? Bueno, para mí el tema fundamental es encarar la vacunación de una manera acelerada. Yo he observado con preocupación la burocracia alrededor de la vacuna. O sea, digamos, hay una ineficiencia total, ¿no? O sea, los centros que están vacunando, qué sé yo, 1.800, 1.000, 2.000 casos al día. Eso es una cosa, un rendimiento muy bajo. ¿Y por qué? ¿No? Porque, para empezar, los sistemas electrónicos, muchas de las personas que están en área urbana, podrían acceder y llenar sus datos desde sus celulares o desde sus computadoras, desde sus casas. No toda la población, por supuesto, pero una gran parte podrían ya tener esos datos en el sistema,
podrían recibir su certificado de vacunación con un código QR en sus celulares. O sea, todo el tema de la automatización para que esos centros de vacunación puedan vacunar, qué sé yo, 10.000, 8.000, 10.000 personas al día, ¿no? Varios de ellos. Entonces, en la medida que podemos desburocratizar, he visto también, con pena, que están pidiendo una fotocopia del carnet de identidad. Yo diría, ¿cuántas vacunas vamos a aplicar? Digamos 5 millones de bolivianos vamos a aplicar. ¿Qué vamos a hacer con 5 millones de papeles de fotocopias de carnet de identidad? No hay una manera efectiva, eficiente de manejar todo eso. Eso se podría hacer en línea, se podría hacer mucho más, inclusive con ayuda de voluntarios, de personas estudiantes universitarios que podrían ayudar a las personas que en las calles, digamos, a que se registren y poner los datos en línea, y cuando se presenten, solamente presenten el carnet de identidad, se verifica y el paciente es vacunado. Las colas son largas y yo diría que en la medida en que no aumentemos la velocidad de cobertura, el virus siempre va a estar un paso delante de nosotros. Tenemos que acelerar eso. Ese sería mi mensaje. Gracias, doctor Cuellar. Realmente ha sido un gusto tenerlo hoy presencialmente en nuestro espacio digital y siempre muy agradecido por su generosidad en compartir todos sus conocimientos con nosotros y con el pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Ha sido una conversación que para nosotros es un privilegio haberla tenido en este espacio digital con una persona con tanta experiencia como el doctor Carlos Cuellar. Creo que el mensaje que él ha reiterado una y otra vez es vacunación, aplicar las vacunas, acelerar todo el proceso de la misma vacunación. Es la única forma que vamos a tener de lograr esa inmunidad que necesitamos para que salvemos vidas, evitemos las secuelas y recuperemos también esa economía que tiene pues una directa relación con nuestro nivel de bienestar y nuestras posibilidades de retomar la prosperidad. Les agradezco mucho por seguirnos en este espacio digital mediante sus redes sociales.